En un mundo donde una simple arruga puede significar el fin de un contrato millonario, algunas estrellas apostaron por el bisturí, solo para descubrir que en el proceso perdieron algo infinitamente más valioso que su juventud. Les presentamos el relato sombrío de aquellas celebridades que, en su afán por alcanzar la eterna juventud, terminaron saboteando sus propias carreras. Así que, pónganse cómodos. Preparen su bebida predilecta y acompáñennos en este viaje. Jennifer Grey. Durante la década de los 80, su rostro era inconfundible. Esa melena ensortijada, su sonrisa cohibida y, de manera destacada, una nariz tan singular como su carisma, la catapultaron al estrellato como un verdadero ícono después de Dirty Dancing. Su singularidad era precisamente lo que la hacía memorable. Sin embargo, en el año 1989, estando en la cúspide de su popularidad, tomó la decisión de perfeccionar su nariz. Le prometieron un retoque mínimo, un cambio sutil, prácticamente imperceptible. No obstante, el resultado fue una catástrofe silenciosa. Al abandonar la sala de operaciones, el mundo entero parecía haberla olvidado. Los teléfonos de los directores dejaron de sonar para ella. Los lentes de las cámaras ya no la enfocaban, y el público, sencillamente, ya no la identificaba. Ella misma lo encapsuló en una frase que todavía resuena con dolor. Entré a la sala de cirugía como una celebridad y salí como una completa anónima. La intervención no solo alteró sus facciones, aniquiló su identidad. Jennifer Grey persiguió la perfección y, en el camino, extravió su esencia. En un Hollywood donde cada rasgo narra un capítulo, ella reescribió el suyo, y con ello, su leyenda se desvaneció. Hablemos de Mickey Rourke. En la década de los 80, él era la encarnación del magnetismo varonil. Atractivo, arriesgado, impredecible. Hollywood estaba a sus pies. Cintas como 9 semanas y media y Corazón satánico lo elevaron a la categoría de leyenda, un intérprete con el alba de un púgil y el rostro de un ángel caído. Pero fue precisamente ese espíritu indómito el que lo alejó de los sets de filmación para llevarlo de vuelta al cuadrilátero. En los años 90, Rourke conudó los guiones para retomar su primera pasión, el boxeo profesional. Ciertamente ganó combates, pero el precio fue perder algo mucho más valioso, su rostro. Una nariz fracturada, pómulos destrozados y tejidos severamente dañados. Para intentar revertir el estrago, se sometió a numerosas cirugías reconstructivas. Sin embargo, las consecuencias fueron desoladoras. El mismo actor lo confesaría años más tarde. La mayor parte de las intervenciones buscaban reparar el daño causado por el boxeo. Pero acudí al cirujano incorrecto. Mi rostro quedó completamente arruinado. A su regreso a Hollywood, era prácticamente un desconocido. Aquel hombre que alguna vez ostentó el rostro más codiciado de la industria cinematográfica se transformó en un crudo testimonio de cómo una navaja puede borrar una identidad. Las propuestas de trabajo se esfumaron mientras los rumores se multiplicaban. Mickey Rourke, el seductor indomable, no era más que una sombra de lo que fue, y aún así, el espíritu de luchador que llevaba dentro se negó a caer. Años más tarde, resurgió de sus cenizas con El luchador, un papel de una honestidad tan brutal que parecía escrito para él. La historia de un hombre que lo había perdido todo, excepto su dignidad. El bisturí pudo haber desfigurado su rostro, pero jamás tocó su alma. Mickey Rourke cayó, sangró y se puso de pie, demostrando que incluso en Hollywood hay cicatrices que resplandecen con más fuerza que la perfección. Pasemos a Dana Delany. En la época dorada de Amas de Casas Desesperadas, Dana Delany deslumbraba con una elegancia y un carisma inigualables. Su rostro era sinónimo de sofisticación y su presencia puramente magnética. Hollywood la idolatraba, pero una vez que la serie llegó a su fin, la actriz buscó una forma de preservar su frescura ante el inevitable paso de los años. Fue entonces cuando su dermatólogo le presentó el Botox como una especie de milagro contemporáneo. Confiada, Dana aceptó, y aquella decisión alteraría su vida para siempre.
Durante la aplicación, una aguja impactó una zona prohibida, un nervio. El resultado fue un hematoma masivo y un perjuicio irreparable. Ese nervio quedó inerte desde ese momento, confesaría ella, y el músculo sobre mi ojo derecho comenzó a descolgarse ligeramente. El impacto no fue meramente físico, sino profundamente emocional. Las cámaras dejaron de ser sus aliadas, su confianza se hizo añicos y las oportunidades laborales comenzaron a disminuir. Transcurrieron años antes de que Dana lograra sentirse nuevamente a gusto frente a un objetivo. Su belleza permanecía intacta, pero un detalle en su expresión, esa mirada sutilmente caída, servía como un recordatorio constante de la cruel ironía de Hollywood. A veces, el intento por detener el tiempo puede costarte una carrera completa. Hablemos de Meg Ryan. Hubo una época en la que Meg Ryan era, sin duda, el corazón de Hollywood. Su risa contagiosa, su dulzura innata, su frescura. En películas como Cuando Harry encontró a Sally y Sintonía de amor, ella encarnaba todo lo que el público adoraba. Una mujer corriente, llena de luz, maravillosamente imperfecta y auténtica. Era la personificación de la inocencia romántica. Sin embargo, a principios de la década del 2000, aquel rostro familiar comenzó a transformarse. Primero fueron los labios, después los pómulos, y finalmente su expresión entera. La prensa sensacionalista se desató. La pregunta estaba en el aire. ¿Qué le había sucedido a Meg Ryan? Los especialistas susurraban sobre rellenos, liftings y botox. Las imágenes revelaban una verdad que ella jamás admitió. Sus pómulos apenas se inmutaban al sonreír. La punta de su nariz lucía más afilada y sus labios, visiblemente más voluminosos, comentaba un cirujano desde el anonimato. Esa sonrisa espontánea que la catapultó a la fama se sentía ahora artificial, como si su cara estuviera en una encrucijada entre la juventud y el quirófano. La audiencia, implacable, le dio la espalda y las propuestas laborales simplemente se desvanecieron. Los estudios de cine le cerraron las puertas y sus seguidores ya no veían en ella a la estrella que amaban. En medio de ese torbellino, Meg puso fin a su matrimonio con Dennis Quaid. La actriz que enseñó a soñar con el amor a toda una generación se fue diluyendo del foco mediático, oculta tras una máscara que había reemplazado su propio rostro. En la meca del cine, donde la belleza perfecta es un dogma, Meg Ryan pagó la factura de su intento por alcanzar la eternidad. El turno de Tara Reid. Hacia el final de la década de los 90, Tara Reid encarnaba la versión más desenfrenada del sueño americano. Gracias a American Pie y Josie and the Pussycats, su imagen era omnipresente, en cada fiesta, en cada portada de revista y en cada alfombra roja. Resplandecía como la rubia extrovertida que era el alma de la fiesta, y Hollywood la deseaba con fervor. Sin embargo, en el año 2004, su pacto con el espejo se rompió. Tomó la decisión de pasar por el quirófano para una serie de procedimientos estéticos, incluyendo liposucción, implantes y ajustes abdominales, una búsqueda de la perfección que desembocó en una auténtica pesadilla. Los procedimientos resultaron desastrosos. Tara quedó marcada con una hernia evidente y una cicatriz antiestética en la zona del ombligo. Fue ella misma quien lo reveló sin tapujos. Lucía una protuberancia enorme al lado del ombligo. Era imposible para mí ponerme un bikini. Los medios la despedazaron. Las productoras la borraron de sus listas. La joven que fue el objeto de deseo en los años 2000 pasó a ser el emblema de un desastre quirúrgico. Su trayectoria profesional se desplomó a la misma velocidad que su autoestima. En el año 2007 buscó enmendar el error con más intervenciones, pero el verdadero perjuicio, el que afectaba a su imagen pública, ya era irreparable. Durante la época de American Pie, todo el mundo me idolatraba. No era consciente de lo afortunada que era, admitió con pesar. A partir de ese momento, Tara Reid ha quedado relegada a roles en parodias y producciones de presupuesto modesto. Si bien su cuerpo sanó con el paso de los años, su carrera jamás lo hizo. Lara Flynn Boyle.
Durante la década de los 90, Lara Flynn Boyle era una aparición celestial. Su interpretación en Twin Peaks la consagró como la personificación del enigma. Una tez de porcelana, una mirada melancólica y unos labios impecables. Poseía una belleza glacial, casi etérea, el tipo de facciones que Hollywood idolatra justo antes de transformarlas. Al comenzar la década de los 2000, sus rasgos faciales iniciaron una metamorfosis. Sus labios se volvieron más prominentes, sus pómulos se tensaron y su expresión se congeló. Sus seguidores con dificultad lograban identificarla. La prensa, sin piedad alguna, la etiquetó como una víctima más del quirófano. Los cotilleos sobre sus operaciones la acosaron constantemente, aunque Lara casi nunca abordó el asunto. En una ocasión, declaró con total sinceridad: «Soy consciente de que mi tiempo se agota. Las oportunidades para actrices de cierta edad son escasas, y por pura vanidad no me siento preparada para envejecer». Se trataba de una admisión tan profundamente humana como desoladora. A partir del año 2006, su trayectoria profesional entró en un lento declive. Los roles protagónicos simplemente dejaron de llegar. Únicamente le ofrecían participaciones esporádicas, papeles de reparto y cameos sin diálogo. Aquella intérprete que en su día cautivó a multitudes con solo una mirada, quedó atrapada tras un semblante incapaz de transmitir emociones. Hollywood la desechó con la misma celeridad con la que la había encumbrado, y de esa forma, Lara Flynn Boyle se transformó en una dolorosa alegoría de la industria. La historia de una mujer que intentó congelar el tiempo, y a cambio fue borrada por su paso inexorable. Ahora, Reed Ewing. Mucho antes de que el público lo identificara como el simpático Dylan en Modern Family, Reed Ewing libraba una batalla interior en completo silencio. Tras su sonrisa inquieta y su aire juvenil, se ocultaba un adversario imperceptible, la dismorfia corporal. Atormentado por la creencia de no ser lo bastante agraciado, se embarcó en una sucesión de intervenciones estéticas, donde cada nueva operación prometía corregir los defectos que la anterior había causado. Y con cada ocasión en que la inflamación de su rostro cedía, el espejo le mostraba una imagen aún más terrible, la de un extraño. Fue el propio Reed quien lo confesó tiempo después para The Huffington Post. Me prometí a mí mismo que jamás volvería a operarme, pero continuaba detestando mi apariencia. Necesité medio año para poder sentirme a gusto de nuevo bajo la mirada de los demás. En todo ese período se ausentó de los rodajes, de los actos sociales y de la vida pública. Existía, pero no estaba realmente allí. Cuando finalmente puso un alto, comprendió la magnitud de su pérdida, su gesticulación, su espontaneidad y la confianza en sí mismo. Daría lo que fuera por regresar en el tiempo y anular cada una de esas operaciones, expresó. Una declaración que resonó más como un lamento desesperado que como un simple arrepentimiento en Hollywood, el lugar donde ser visto lo es todo. Brewin descubrió de la forma más amarga que la búsqueda de la perfección puede llevarte a desaparecer por completo. Si esta historia te ha impactado, házmelo saber con un 1 en los comentarios. Y si no te ha convencido, un 0 será igual de bienvenido. Valoro tu honestidad por encima de todo. Hablemos de Melanie Griffith. Durante la década de los 80, su nombre era sinónimo de poder en Hollywood. Su innegable talento, su sensualidad desbordante y esa voz rasposa la catapultaron al estatus de ícono. Con Working Girl en 1988, no solo se llevó un Oscar a casa, sino que sedujo al mundo entero encarnando el sueño americano en su máxima expresión. Era la personificación de la mujer que podía conquistar cualquier meta. Sin embargo, a mediados de los 90, esa fachada brillante comenzó a mostrar sus primeras fisuras. Griffith, asfixiada por la implacable mirada de la prensa y la abrumadora presión de ser perfecta, buscó refugio en los procedimientos estéticos. Rellenos en los labios, sutiles arreglos faciales, un estiramiento. Cada visita al quirófano parecía desvanecer un fragmento más de esa esencia natural que la había hecho irrepetible. Con el paso de los años,
Los medios olvidaron sus películas y se obsesionaron con su rostro. La pregunta, ¿qué se ha hecho Melanie?, resonaba en todas partes. Al principio, ella lo negó rotundamente, pero un día la verdad salió a la luz con una sinceridad que dolía. No fui consciente de lo mal que me veía hasta que la gente comenzó a susurrar. «¡Cielos! ¿Qué le ha sucedido?». Fue en ese preciso momento que tomó la drástica decisión de dar marcha atrás. Buscó a otro especialista para que disolviera los rellenos, en un desesperado intento por reencontrarse con su verdadero rostro. «Siento que ahora luzco más normal», declaró con una palpable mezcla de alivio y bochorno, pero la herida ya era profunda. Las propuestas laborales se evaporaron y la crítica se ensañó con ellas sin piedad. La misma actriz, que había sido galardonada con un Oscar por su autenticidad, se convirtió en una víctima más de esa maquinaria de Hollywood que penaliza sin miramientos cualquier rastro del paso del tiempo. Pasemos a Lisa Rinna. Mucho antes de convertirse en un rostro emblemático de The Real Housewives of Beverly Hills, Lisa Rinna era una actriz con un futuro brillante. Durante las décadas de los 80 y 90, su carrera ascendía imparable. Papeles estelares en series, portadas de las revistas más codiciadas y un sinfín de alfombras rojas. El camino al estrellato parecía asegurado, hasta que a sus 24 años tomó una decisión que muchas otras en Hollywood tomaban en secreto: un retoque de labios con silicona. Era solo un detalle, un único procedimiento, pero ese pequeño cambio se transformó en su rasgo distintivo y, a la vez, en su peor condena. Con el paso del tiempo, la silicona comenzó a jugarle una mala pasada. Sus labios perdieron su naturalidad, se endurecieron, se hincharon hasta el exceso y su cara comenzó a transformarse en la de una extraña. Fue una verdadera estupidez, confesó años más tarde en The Today Show. Creí que me ayudaría a verme mejor, pero acabé convertida en una caricatura de mí misma. Y con esa transformación, las oportunidades en la actuación se desvanecieron. Los directores de casting se encontraban en un dilema. Su rostro era demasiado famoso para interpretar a una novata, pero estaba tan alterado que ya no era la Lisa que todos recordaban. Tuvieron que pasar décadas para que Lisa se atreviera a deshacer el error. Le suplicó a su doctor que retirara toda la silicona que fuera posible. Cuando alteras tu rostro, dejas de reconocerte, admitió con pesar. Solo buscaba un aspecto más fresco y terminé luciendo como un engendro. En la actualidad, su nombre es un referente del drama televisivo y el lujo. Pero tras cada sonrisa deslumbrante, se esconde el amargo relato de una mujer cuya carrera actoral fue el precio de una aguja mal empleada. Y ahora, Joan Van Ark. En la década de los 80, su rostro era una presencia constante y querida en millones de hogares. Su interpretación en Knots Landing la consagró como una diva del drama televisivo, poseedora de un rostro que parecía esculpido para la cámara, distinguido, lleno de expresión e imborrable. Sin embargo, con la llegada del nuevo milenio, el guión de su vida dio un giro inesperado. Su obsesión por la eterna juventud, esa tiránica exigencia de la industria del espectáculo, la arrastró a una espiral de intervenciones estéticas, un estiramiento facial, inyecciones de Botox, peelings químicos y hasta rejuvenecimientos con láser. Cada esfuerzo por detener el tiempo, irónicamente, la distanciaba más de su propia identidad. Su reaparición pública dejó a sus seguidores sin aliento, y no por las razones correctas. Su piel lucía tirante, casi lustrosa. Su sonrisa, congelada en el tiempo, se asemejaba a una máscara inexpresiva. Las redes sociales fueron implacables, comparándola con una figura de cera de lo que alguna vez fue. Poco tiempo después, en el año 2005, fue apartada de The Young and the Restless, y su carrera jamás recuperó el brillo de antaño. Según el cirujano Anthony Yoon, quien afirma sin tapujos, es muy probable que se haya sometido a más de un estiramiento facial. Su cuello y mandíbula presentan una tensión excesiva, y el abuso de estos procedimientos puede despojar a un rostro de toda su humanidad. Y así se selló su destino.
La actriz que antes conmovía con una simple mirada acabó oculta tras una piel tan tersa que ya no comunicaba absolutamente nada. Joan Van Ark asimiló la lección más despiadada de la televisión en Hollywood. La juventud es un tesoro, pero solo hasta que pierde su autenticidad. Ahora, hablemos de Ashlee Simpson. A mediados de la década de los 2000, Ashlee Simpson se erigía como el espíritu rebelde de la familia, mientras que su hermana Jessica representaba la quinta esencia de la perfección pop. Ashlee era la opción genuina, la diferente, la que no temía exhibir sus imperfecciones. Su nariz prominente y su postura retadora la transformaron en un estandarte de autoaceptación para incontables jóvenes. En el año 2006, fue la cara de la portada de Marie Claire, donde hablaba justamente de eso, declarando: «Cada cuerpo es distinto, y es eso lo que nos hace irrepetibles. Deseo que las chicas se observen en el espejo y se sientan completamente seguras». Un discurso potente y vanguardista para su época, pero apenas unas semanas más tarde, la misma joven apareció con un perfil nasal renovado, más diminuto, más idealizado, más al estilo de Hollywood. El público se sintió profundamente engañado. La redacción de Marie Claire fue inundada por miles de cartas de lectoras furiosas. ¿Cómo podía defender la aceptación y luego alterar su propio rostro? Un detalle que podría haber sido ignorado se transformó en un escándalo de enormes proporciones. Ashlee, quien solo anhelaba sentirse más a gusto en su propia piel, acabó siendo tachada de hipócrita, y su carrera musical se vio frenada en seco. Los focos se desviaron. La ironía resultó brutal. El mismo mensaje que le granjeó la admiración de tantos fue el que la derribó cuando ella misma pareció abandonarlo. En un universo que impone la belleza, Ashlee descubrió que la autenticidad puede costar mucho más que una intervención quirúrgica. Y ahora, el caso de Michael Jackson. Ningún otro artista logró definir una era como lo hizo Michael Jackson. El rey del pop era mucho más que un cantante. Era un fenómeno global, una fuerza cultural que trascendía a la raza, el idioma y las fronteras. Pero mientras su música tocaba las cumbres de lo sublime, su rostro empezaba a narrar una historia paralela, una de obsesión, dolor y una profunda transformación. A partir de finales de los años 70, Michael comenzó su metamorfosis. Primero fueron discretas intervenciones en su nariz. Después, un aclaramiento de su piel que el mundo entero interpretó como un rechazo a su propia identidad. Él lo desmintió, afirmando que padecía vitiligo, una condición médica que despigmenta la epidermis. Sin embargo, las fotografías eran más elocuentes que cualquier entrevista. Cada año revelaba un nuevo rostro, una versión distinta de sí mismo. En una charla con el periodista Martin Bashir, Michael declaró: «No me he hecho cirugías en la cara, únicamente en la nariz. Me facilita respirar mejor». No obstante, los especialistas en cirugía plástica opinaban lo contrario. Una y otra vez, su nariz, su piel. El cantante llegó a un punto de ser casi irreconocible. Aquello que empezó como una simple búsqueda estética, culminó en una metamorfosis que parecía trascender lo físico. La prensa amarillista lo hizo pedazos. Las conjeturas sobre su apariencia llegaron a eclipsar por completo su extraordinario talento. El genio que reinventó la música pop se encontró atrapado entre la gloria y su propio reflejo en el espejo. En sus últimos años, su rostro afilado, pálido y casi fantasmal se erigió como un símbolo de la autodestrucción que la fama es capaz de generar. Cuando falleció en el año 2009, el mundo no solo lloró al artista, sino también a aquel niño que pareció haberse perdido en el trayecto. Michael Jackson anheló la inmortalidad y, de cierta manera, la consiguió. Pero en ese proceso desvaneció al ser humano que existía detrás del mito. Pasemos ahora a Lil' Kim. Durante los años 90, Lil' Kim era la reina absoluta. Se consolidó como la voz más salvaje del rap femenino, la mujer que desafiaba una industria controlada por hombres a base de letras provocadoras, joyas de oro y una presencia escénica que era imposible de ignorar.
Su rostro, de facciones marcadas, bello y potente, era un componente esencial de su marca personal, una diosa del hip hop, temeraria y sin complejos. No obstante, a la par que su fama se disparaba, también lo hacían sus inseguridades. En el año 2005, reconoció haber entrado a quirófano luego de que una expareja le fracturara la nariz en un altercado. A esa intervención le siguió otra rinoplastia, y después una más. Su tono de piel comenzó a aclararse y sus facciones a mutar progresivamente. Sus seguidores se preguntaban qué había sido de la Lil' Kim que conocían. Los expertos sugerían un blanqueamiento cutáneo, rellenos en los pómulos y una transformación tan radical que ya no se justificaba únicamente con la cirugía. En las imágenes más recientes, su cara parecía pertenecer a otra persona, hasta el punto de ser casi irreconocible. Ella nunca dio por ciertos todos esos rumores, pero el impacto ya era una realidad. El público que la había venerado por su autenticidad ahora era incapaz de reconocerla. Las ventas de sus discos cayeron en picado. Los contratos comenzaron a escasear y la reina del rap terminó convirtiéndose en un emblema de lo que la presión de Hollywood puede llegar a hacer, incluso con las mujeres más fuertes. La icónica Lil' Kim confesó en una ocasión: «Toda mi vida me han juzgado por mi apariencia. Yo solo busco sentirme bella». Y en esas palabras se encierra el drama de su existencia. Una artista que transformó su rostro, anhelando afecto, y solo halló el vacío. Ahora, Jamie Lee Curtis. Durante la década de los 80s, ella era la indiscutible soberana del género del susto, la protagonista por excelencia de las pesadillas en la gran pantalla. Su don actoral, su carisma arrollador y su encanto innato la catapultaron como una de las figuras más adoradas de su época. Sin embargo, ni siquiera una mujer con su fortaleza pudo evadir la implacable sentencia de Hollywood. La perfección es tu única opción. Al iniciar la década del 2000, Jamie optó por realizarse algunos ajustes estéticos, una liposucción, aplicaciones de Botox y una intervención menor debajo de sus ojos, todo con el fin de proyectar una imagen menos fatigada ante las cámaras. No obstante, el efecto fue desolador, no por la alteración en su rostro, sino por la herida en su espíritu. Me encontraba en plena filmación, rememoró ella, cuando el director de fotografía comentó: «No es posible grabarla en este momento, sus ojos están inflamados». Me sentí completamente vejada. Me extrajeron la grasa bajo los ojos y, a partir de ese día, jamás fui la misma persona. En una entrevista del año 2002. Confesó que aquella vivencia la hizo aborrecer todo lo relacionado con las intervenciones estéticas. Desde ese momento, se erigió como una de las defensoras más vehementes en contra de la tiranía de la belleza impuesta. Tomó la determinación de abrazar el paso del tiempo con elegancia, alejada de bisturíes y jeringas. El físico se transforma, es parte de la vida. Lo que permanece inalterable es tu esencia, afirmó con total convicción. Su franqueza la reinstaló en el pedestal que por derecho le correspondía, el de una mujer auténtica, influyente y sin temor a revelar su verdadera identidad. Dentro de una industria empecinada en congelar la juventud, Jamie Lee Curtis logró lo inimaginable. Permitió que el tiempo mismo contara su historia. Pasemos a Nikki Cox. A lo largo de la década de los 90s, su nombre era sinónimo de belleza en la pantalla chica. Su melena rojiza, su mirada penetrante y una sonrisa cautivadora la consagraron como el rostro predilecto de las comedias de situación y los romances de cine. Encarnaba el carisma en estado puro, una juventud que parecía infinita, toda una promesa para Hollywood. Sin embargo, al llegar la década del 2000, algo se transformó. Su semblante comenzó a lucir distinto, pómulos excesivamente prominentes, labios desproporcionados y una expresión que parecía petrificada. Sus seguidores empezaron a cuestionarse qué había sido de aquella joven de belleza natural que antes deslumbraba en la pantalla. Los especialistas en cirugía estética lo corroboraron sin dar nombres. Se había sometido a inyecciones, posiblemente rellenos o colágeno en cantidades desmedidas. Los rellenos están para realzar, no para transformar por completo.
sentenció un experto. Cuando es evidente para todos que te has hecho un retoque, ya has cruzado el límite. Y lamentablemente, así sucedió. La trayectoria de Nikki se estancó. Las ofertas de trabajo cesaron. Desde el año 2009, su presencia se ha limitado casi exclusivamente a trabajos de doblaje. Aquel rostro que una vez fue su llave maestra para Hollywood, ahora parecía cerrar cada puerta a su paso. Nikki Cox no conmocionó al mundo por un error quirúrgico evidente, sino por algo mucho más desolador. Dejó de ser un reflejo de sí misma, y, como consecuencia, Hollywood le dio la espalda. Ahora, el caso de Farrah Abraham, cuando irrumpió en la escena con el programa Madre Adolescente, Farrah Abraham se nos presentó como una joven vulnerable que se convirtió en madre bajo el escrutinio público. La audiencia fue testigo de su crecimiento, sus lágrimas, sus caídas y su posterior metamorfosis. Pero su cambio no se limitó a lo emocional, sino que también fue físico, y cada nueva alteración parecía superar en audacia a la precedente. Una vez concluido el programa, Farrah se sumergió en una vorágine de intervenciones estéticas. Implantes, una rinoplastia, aumento de mentón, rellenos labiales. Ningún procedimiento parecía saciar su búsqueda. Su anhelo de perfección se convirtió en su nueva obsesión, hasta que un día la cirugía le jugó una mala pasada. En el año 2015 apareció en el reality Chapuzas Estéticas, exhibiendo las consecuencias de una intervención desastrosa. Sus labios presentaban una hinchazón desmesurada, a punto de colapsar. Ella misma relató que la anestesia no hizo efecto del todo. Lo sentí absolutamente todo. Podía sentir cómo mis labios se expandían sin control. Fue una auténtica pesadilla. La televisión, siempre ávida de sensacionalismo, transformó su sufrimiento en un circo mediático. Farrah, quien en su búsqueda anhelaba la aceptación, terminó convertida en el centro de todas las mofas. No obstante, en lugar de ocultarse, decidió hablar abiertamente de sus vivencias, como si al desnudar sus desaciertos pudiera, de alguna manera, superarlos. Hasta la fecha, continúa siendo un personaje controvertido, cuya fama no reside en su talento, sino en su incesante metamorfosis física. En una era donde la cirugía estética se ha convertido en material de entretenimiento, Farrah Abraham no solo modificó su cuerpo, sino que reescribió su propia identidad en repetidas ocasiones. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final de este recorrido. Si sigues con nosotros, escribe un 2 en la sección de comentarios. A continuación, Kenny Rogers. Durante décadas, Kenny Rogers personificó la voz del alma estadounidense. Con temas como The Gambler e Islands in the Stream, cautivó al mundo con su particular mezcla de ternura y sabiduría. Su icónica barba blanca, su mirada serena y su sonrisa de vaquero bonachón eran componentes de su leyenda. No obstante, en la década de los 90, cuando el paso del tiempo empezó a dejar su marca, Kenny tomó la decisión que muchos en Hollywood adoptan en secreto: retocarse el rostro. Anhelaba proyectar una imagen más joven y revitalizada. Lo que no sabía era que estaba a punto de perder algo mucho más valioso que la juventud. Las intervenciones quirúrgicas, especialmente en la zona de los ojos, transformaron su expresión. Sus admiradores notaron la diferencia de inmediato. El hombre que cantaba a la autenticidad ahora lucía como un extraño. Él mismo lo admitió en una entrevista con la cadena CBS. Intenté ocultarlo. Tenía el dinero, tenía el tiempo libre, pero me arrepiento. Me pregunto cómo habría sido mi vida si nunca lo hubiera hecho. Su voz permanecía intacta, pero su confianza se había hecho añicos. Por un tiempo, se alejó de los escenarios, sintiendo que el público ya no veía al mismo Kenny. En sus últimos años, llegó incluso a cancelar conciertos por problemas de salud que muchos asociaron directamente con las operaciones. El hombre que apostó toda su vida a la sinceridad terminó enfrentándose a su propio reflejo como si fuera una mano perdedora en el póker. En un mundo donde todos anhelan la eternidad, Kenny Rogers descubrió que la verdadera juventud residía en su voz, no en el espejo. Por su parte, Cher, sobre el escenario. Cher nunca fue simplemente una cantante.
Era un espectáculo con vida propia, una fuerza de la naturaleza. Desde los años 70, su voz grave y su imponente presencia la erigieron como un ícono eterno. Pero detrás de todo ese brillo, se escondía una mujer que también le temía al paso del tiempo. A lo largo de su trayectoria, Cher siempre habló abiertamente de sus cirugías. No las negaba, las reivindicaba. «Soy la chica del cartel de la cirugía plástica», afirmó una vez con su inconfundible ironía. Admitió haberse realizado un estiramiento facial y otros retoques sin pudor ni excusas. Pero hubo un procedimiento que incluso ella misma describió como una auténtica pesadilla. Su aumento de busto tuvo un resultado terrible. «Fue un desastre total, peor que antes», confesó. La experiencia la dejó sumida en el dolor, la inseguridad, y con una nueva lección, hasta las divinidades del pop cometen errores. Durante un tiempo, su seguridad sobre el escenario se desmoronó. La mujer que llenaba estadios con su poderío tuvo que enfrentarse al espejo como cualquier otra persona, con miedo. Y sin embargo, Cher no se rindió. Regresó como siempre, más fuerte, más audaz, más irreverente. Convirtió su dolor en parte de su propio mito. En su universo, el bisturí no era motivo de vergüenza, sino una armadura. Porque Cher nunca pretendió detener el tiempo, solo quería asegurarse de que el tiempo jamás se olvidara de ella. Para Cardi B, el dinero siempre fue un sinónimo de poder. Desde los clubes nocturnos del Bronx hasta los escenarios más importantes del mundo, su cuerpo fue su herramienta, su sello personal y su mensaje. «No hago música por amor, la hago por dinero». Y el dinero, como es habitual, compró mucho más que joyas. Compró transformaciones. Tras su meteórico ascenso, Cardi decidió someterse a varias intervenciones, liposucción e implantes de senos, retoques por aquí y por allá. Todo para mantener esa silueta imposible que su público idolatraba y que las redes sociales exigían. Pero su cuerpo le dijo basta. Durante una gira mundial, su cuerpo comenzó a hincharse y a sentir un dolor intenso. Los médicos fueron contundentes. Necesitaba parar. Cardi tuvo que cancelar conciertos valorados en millones. Los seguidores protestaron, los detractores la acusaron de perezosa por no entrenar, y ella, fiel a su estilo, respondió: «Ser artista es un trabajo de 24 horas. No tengo tiempo para el gimnasio. Amo el dinero, pero la salud es la verdadera riqueza». Durante semanas, desapareció de la vida pública, recuperándose en silencio. Por primera vez, el cuerpo que se lo había dado todo le exigía algo a cambio: descanso. Su regreso fue triunfal, pero el mensaje había quedado meridianamente claro. Incluso los cuerpos esculpidos con millones de dólares tienen un límite. Cardi B aprendió que la fama puede esperar, pero el bisturí nunca perdona. Jamás perdona. Y no concede tregua, nunca. Volviendo a Kenny Rogers, durante décadas él fue la voz del alma de Estados Unidos. Con himnos como The Gambler e Islands in the Stream, conquistó al mundo con su mezcla de ternura y sabiduría. Su barba blanca, esa mirada tranquila y su sonrisa de cowboy bonachón forjaron su leyenda. Sin embargo, al llegar los 90, el implacable paso del tiempo empezó a marcar su rostro. Kenny optó por el camino que tantas estrellas de Hollywood recorren en secreto: un reto facial. Anhelaba una apariencia más juvenil, más fresca, sin imaginar que en el proceso sacrificaría algo mucho más preciado que su juventud. Las intervenciones quirúrgicas, particularmente en el área de los ojos, alteraron su expresión de forma irreversible. Sus seguidores, fieles como siempre, percibieron el cambio al instante. Aquel hombre que le cantaba a la autenticidad se había convertido en un desconocido ante el espejo. Él mismo lo admitió en una reveladora entrevista para la CBS. «Traté de ocultarlo. Distonía del dinero. Tenía el tiempo de sobra, pero hoy me arrepiento. A menudo me pregunto qué habría sido de mí si jamás lo hubiera hecho». Aunque su voz legendaria permanecía intacta, su confianza se había hecho añicos. Por un largo periodo se alejó de los escenarios, atormentado por la sensación de que el público ya no veía al mismo Kenny de siempre.
En la etapa final de su vida, llegó a cancelar conciertos debido a problemas de salud que muchos no dudaron en vincular con las cirugías. El hombre que había hecho de la sinceridad su bandera, terminó mirando su reflejo como quien mira una mala jugada en una partida de póker. En un universo obsesionado con la eterna juventud, Kenny Rogers aprendió de la manera más dura que el verdadero elixir se encontraba en su voz, y no en el espejo. Pasemos a Cher. Sobre el escenario, Cher nunca fue simplemente una cantante. Era un espectáculo andante, un fenómeno en sí misma, toda una fuerza de la naturaleza. Desde la década de los 70, su voz profunda y su arrolladora presencia la catapultaron al estatus de ícono inmortal. Sin embargo, tras todo ese deslumbrante brillo, se escondía una mujer que, como tantas otras, le temía al inexorable paso del tiempo. A lo largo de su trayectoria, Cher fue extraordinariamente franca sobre sus visitas al quirófano. Jamás las ocultó. Al contrario, las defendía a capa y espada. «Soy la chica del póster de la cirugía plástica», declaró en una ocasión, con esa ironía tan suya que la caracteriza. Reconoció haberse sometido a un estiramiento facial y a otros arreglos sin el menor atisbo de vergüenza o necesidad de pedir perdón. No obstante, existió un procedimiento que hasta ella misma calificó como una auténtica pesadilla. La intervención para aumentar su busto resultó ser un completo fracaso. Fue un desastre absoluto, quedé peor que antes, confesaría después. Aquella amarga experiencia la sumió en el dolor y la inseguridad, pero también le enseñó una valiosa lección. Incluso las diosas del pop, a veces, también sangran.